Buenas tardes, profesora. Nosotras somos del grupo 2, mi compañera Mardi Quispe y yo, Luisa Menis. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo final, automatización de la generación de boletas de pago en la empresa Continental S.A. Empezamos. Para lo cual vamos a contar con palabras claves, lo que es la boleta de pago, la automatización, la deducción y reportes estadísticos. La generación de boletas de pago se puede resolver aplicando algoritmos. Estos permiten automatizar las tareas, lo que reduce los errores y mejora la eficiencia y agiliza los procesos. Dentro de las ventajas principales tenemos la precisión y velocidad. Permite reportes estadísticos y ofrece flexibilidad en cuanto a cambios normativos. Dentro de los objetivos generales tenemos automatizar el proceso de generación de boletas de pago en la empresa Continental S.A. Y en los objetivos específicos vamos a desarrollar un sistema que capture y valide los datos del empleado. Se implementará un algoritmo que calcule de manera precisa las deducciones según la ley. Además, se va a generar un reporte estadístico final que incluya todos los datos solicitados. Y por último, se va a validar y corregir errores en la entrada de datos de forma automática. Para lo cual vamos a tener una secuencia lógica, lo que es el ingreso de datos del empleado, la validación de datos, el cálculo de deducciones y bonificaciones y la generación de la boleta. Para lo cual contamos con nuestra tabla de análisis de datos, en el cual contamos con 5 entradas. El primero es el código del empleado, el nombre del empleado, el sueldo básico para cada uno de ellos, que debe ser mayor a cero, el DNI del empleado, el adelanto de la quincena, en este caso tomaremos el 35%, que también debe ser mayor a cero. Contaremos con 6 intermedios. La primera será el 10% del AFP, el 1,7% del AFP de seguro, las deducciones, que sería la suma del 10% más el 1,7%, la retención de quinta categoría, la bonificación extraordinaria, que es el 9%, la gratificación, el 88%, y el sueldo neto sería el sueldo básico para cada empleado menos los descuentos mencionados, más la bonificación extraordinaria y la gratificación. Para este proceso se ha desarrollado un diagrama de flujo donde se va a iniciar ingresando el número de boletas a generar. Acá hemos utilizado la validación con salida controlada no, donde si el número de boletas es menor a 3 o mayor a 8, la condición no se cumple y se muestra el error de que se debe ingresar un número entre 3 y 8. Se ingresa el número de boletas, la condición se cumple y ingresamos los inicializadores, total de sueldos, deducciones, bonificaciones, gratificaciones, máximo sueldo y mínimo sueldo. Aquí vamos a ingresar las entradas, que son los datos del empleado, como el código, nombre, DNI, el sueldo básico. Acá volvemos a utilizar la validación con salida controlada no, donde si el sueldo básico es menor o igual a cero, se muestra el mensaje de error, sueldo debe ser mayor a cero, se ingresa el sueldo básico nuevamente, la condición se cumple, se ingresa el adelanto de quincena, repetimos la validación con salida controlada no, en este caso con adelanto menor a cero, se muestra el mensaje de error, adelanto no puede ser negativo, se ingresa adelanto nuevamente con un número válido, la condición se cumple y se pasa al cálculo de las retenciones de la AFP fondo, seguro y de la quinta categoría. Se calculan las deducciones totales y se hace la pregunta respecto al mes. Se valida si es julio o diciembre. Si es julio o diciembre, se calcula la gratificación y la bonificación extraordinaria. Si no es ninguno de estos dos meses, la bonificación y gratificación es igual a cero. Terminando este proceso, se va a calcular el sueldo neto. Se muestra la boleta de pago, se acumula el total de sueldos, deducciones, bonificaciones, gratificaciones y acá utilizaremos una estructura repetitiva para el sueldo básico. Si es mayor que el máximo sueldo, se actualiza el máximo sueldo. Si es menor que el mínimo sueldo,
se actualiza el mínimo sueldo. Entonces se finaliza con el contador que viene a ser menor o igual al número de boletas. Entonces, se calcula los promedios de sueldos, deducciones, bonificaciones y gratificaciones. Se muestra el reporte estadístico con totales, promedios máximos y mínimos y de esta manera se finaliza el diagrama de flujo. Asimismo, se ha diseñado también la programación C++ que se observa en la pantalla. A continuación, vamos a hacer una demostración breve utilizando la plataforma Replit. Aquí ya tenemos la programación, le vamos a dar a ejecutar, run, y vamos a colocar tres boletas. Vamos a ingresar los datos solo de una boleta para hacer la demostración. Ponemos el mes actual, julio. Automáticamente nos va a pedir ingresar el código de empleado. Vamos a poner 001, el nombre de empleado, escribiremos Luisa, ingresamos un número de DNI. Ingresamos el sueldo básico que vamos a trabajar con 2.500, 875 que viene a ser el 35% del sueldo básico y nos va a arrojar el cálculo de la gratificación y la bonificación extraordinaria que viene a ser estos datos de aquí porque estamos hablando del mes de julio. En la diapositiva se observa el ejemplo que hemos hecho con las tres boletas, ¿no? Y aquí se ve el total de bonificación y total de gratificación en el reporte estadístico. Lo mismo con el mes de septiembre. En el mes de septiembre se cumple con el mismo procedimiento ya indicado por mi compañera Luisa, con la única diferencia que como en el mes de septiembre no se recibe ni bonificación ni gratificación, en ese caso estos puntos serán igual a cero. Pero para las conclusiones, se implementaron correctamente las deducciones de ley y bonificaciones especiales en los meses de julio y diciembre. Así, garantiza el cumplimiento normativo. La generación de un reporte estadístico con sueldos, deducciones, bonificaciones y gratificaciones permite un análisis integral de los valores calculados. El algoritmo propuesto logra automatizar de manera precisa el proceso de generación de boletas, en el cual reduce errores y mejora la eficiencia operativa. Se recomienda implementar este sistema que tiene capacidad de actualización ante posibles cambios normativos. Además, se recomienda la capacitación a los empleados, el uso adecuado de este sistema. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.